¿Qué tal? Muy buenas noches de este martes marcado por una densa niebla. Elche ha amanecido con una niebla densa que ha reducido la visibilidad en las calles para conductores y viandantes, un fenómeno persistente que se ha mantenido durante horas. Nuevo récord, el aeropuerto Alicante-Elche roza los 20 millones de pasajeros acumulados durante el pasado año. El aeródromo sigue batiendo récords con la previsión de ampliar su terminal. Esther Díez en Elche Noticias. La portavoz de Compromís, Esther Díez, estará esta noche en Elche Noticias para dar a conocer las prioridades de su formación en el inicio del nuevo año. En los deportes, previa Copa del Rey, el Elche Club de Fútbol busca el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey en la Cartuja ante el Real Betis. Es una eliminatoria a partido único que se disputará este miércoles a las 9 de la noche. Elche ha despertado con una densa niebla que ha reducido la visibilidad en las calles, un fenómeno meteorológico persistente que se produce cuando diminutas gotas de agua quedan en suspensión cerca del suelo, reduciendo la visibilidad a menos de 1 kilómetro. Elche ha amanecido este martes bajo una espesa niebla que ha reducido notablemente la visibilidad en distintos puntos del municipio, afectando tanto la circulación como la actividad habitual a primera hora de la mañana. El presidente de Meteo Elche, Bruno Santandreu, ha explicado en el programa Hoy por Hoy de Radio Elche Cadena Ser que ahora mismo existe un potente anticiclón en el Mediterráneo que desciende hasta el suelo y allí hace un efecto que atrapa la humedad. Hasta esta humedad provoca una radiación que deja un aire denso en la superficie. En cuanto a la duración de esta niebla, Santandreu ha señalado que las nieblas son muy persistentes porque se han producido después de días de lluvia que han creado un fenómeno de inversión térmica con el aire caliente en la parte superior y el aire frío en la parte inferior. El aeropuerto Alicante-Elche ha terminado el pasado 2025 con 19,9 millones de pasajeros. El aeródromo ilicitano roza los 20 millones de viajeros, un nuevo récord que de momento tan solo implicará la proyección este año de varias obras de mejora y ampliación de la terminal. El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha cerrado 2025 con un balance positivo de tráfico y actividad tras haber contabilizado 19,9 millones de pasajeros, una cifra que roza la cifra clave de 20 millones y que ha supuesto un incremento del 8,5% en comparación con el año anterior. Estos datos han confirmado la buena evolución del aeropuerto ilicitano a lo largo del ejercicio y han consolidado su papel como una de las principales infraestructuras aeroportuarias del arco mediterráneo. En cuanto a la operativa, el aeropuerto ha registrado alrededor de 126.000 movimientos de aeronaves durante 2025, lo que ha representado un crecimiento del 8,4% respecto a 2024. El mercado internacional mayoritario en la terminal ilicitana ha experimentado un crecimiento del 10,6% con 17 millones de pasajeros y pasajeras registradas. Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico después de Alemania, también Países Bajos, Bélgica y Polonia, con 1.023.000 operaciones. AENA ha avanzado durante 2025 en los planes de ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche. El gestor aeroportuario ha trabajado en la planificación de una futura expansión de la terminal incluida dentro del próximo ciclo inversor, con el objetivo de aumentar la capacidad operativa, mejorar los flujos de pasajeros y adaptar las instalaciones al crecimiento previsto en los próximos años. Este verano adjudicaba las obras de construcción en la calle de Rodadura Nueva con un presupuesto de 16,7 millones de euros, cuyas obras deben empezar en primavera de este año. Se trata de una nueva pista de rodaje que debe agilizar las operaciones. Entre las actuaciones previstas se ha contemplado también la ampliación de zonas de embarque, la mejora de los controles fronterizos y la creación de nuevos espacios comerciales y de servicios. Estas inversiones buscan anticiparse a la creciente demanda y reforzar la competitividad del aeropuerto, que ha cerrado 2025 con cifras que han reflejado un año de consolidación y crecimiento sostenido tanto en número de pasajeros como en operaciones aéreas. A mediados del mes de febrero se abrirá al tráfico la calle Clara Campoamor. Las obras se tuvieron que paralizar durante un par de días para que se secase el terreno después de las lluvias.
Las obras de mejora y reurbanización de la calle Clara Campoamor en Carrús avanzan para solventar los hundimientos que se registraron en la vía en los últimos meses. Las lluvias obligaron a paralizar estos trabajos, que ya se han retomado una vez se ha secado la zahorra en el terreno. En los próximos días se procederá al relleno con hormigón y al planchado de la superficie para que no reaparezcan los socavones. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 373.000 euros, permitirá dotar a Clara Campoamor de una calzada más segura, estable y duradera. El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha explicado que las obras continúan a buen ritmo, por lo que está previsto que la calle se abra al tráfico en torno a la segunda semana del mes de febrero. Esta intervención, impulsada por el Ayuntamiento de Elche y Aigües de Elche para solucionar de manera definitiva los hundimientos recurrentes que sufría la vía, consiste en la reurbanización y mejora de la calzada en el tramo de la calle Clara Campoamor, en el cruce con calle Francisco Miller Giner y con la conclusión en intersección con la calle Juan Macías Esclápez, con un trazado en línea recta de 110 metros. Sí, en este caso las obras van a muy buen ritmo. Tenemos que tener en cuenta de que esta Navidad ha sido muy lluviosa y debido a las circunstancias se ha tenido que esperar un par de días en este caso hasta que se secara todo lo que era la zahorra, el relleno que se ha puesto, y ahora comenzarán, ¿no?, a rellenar con el hormigón y hacer ese planchado que hemos comentado que íbamos a adoptar de acera a acera para que no se volvieran a aparecer esos socavones que históricamente se han producido, pero las obras van a muy buen ritmo. ¿Fechas previstas? Estamos hablando de febrero, ¿no? Sí, mitad de febrero ya estarán concluidas, la segunda quincena de febrero estarán concluidas las obras de Clara Campoamor. El Ayuntamiento de Elche ultima las obras de renovación de calles en el barrio del Raval. La actuación incluye plataformas únicas, ampliación de aceras, plantación de arbolado y modernización del alumbrado. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, junto al concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha visitado los trabajos de renovación para mejorar las condiciones de tránsito y accesibilidad de la calle Aljub y otras calles en el barrio de San José. Las obras han contado con una inversión de 440.000 euros y han consistido en la implantación de plataformas únicas, creando un entorno accesible y libre de obstáculos, excepto en la calle Aljub, donde se han ensanchado aceras respetando los aparcamientos. La actuación ha incluido la implantación de arbolado con riego automatizado en la calle Aljub y calle Polo, además de equipamiento de mobiliario urbano adaptado a la normativa de accesibilidad. Además, se ha sustituido el alumbrado de vapor de sodio por iluminación LED. Claudio Guilabert ha señalado que los trabajos de renovación finalizarán una vez se acabe con la calle Verónica, se realice el fresado en todas las calles y se proceda al asfaltado de manera conjunta. Las obras en el entorno también han incluido la renovación de la red municipal de suministro de agua potable, ya que presentaba un estado de deterioro avanzado por su antigüedad y envejecimiento. En fin, estamos asistiendo progresivamente a una transformación completa de la ciudad y yo creo que eso es algo muy bueno, que hace la ciudad mucho más atractiva para todos y que hace la ciudad mucho más bella, ¿no? Que también una ciudad tiene que procurar ser bella, ese es el objetivo. La audiencia de Alicante, ubicada en Elche, ha condenado a la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y a 3 exediles por el contrato de las basuras. Declarando desierto el concurso, permitieron al dueño de las concesionarias continuar prestando el servicio de recogida de basura sin contrato que lo amparase. La sección séptima de la Audiencia de Alicante en Elche ha condenado a 9 de las 33 personas que estaban acusadas en la causa matriz del caso Brugal, una pieza relativa a las irregularidades en la tramitación de la contrata de recogida de residuos y limpieza varia de la ciudad de Orihuela. Entre los condenados figuran la exalcaldesa del municipio, Mónica Lorente, y 3 exconcejales, el empresario Ángel Fenoy, su hijo Antonio Ángel, 2 colaboradores de empresario y un exinterventor accidental del consistorio. La exalcaldesa ha sido condenada a 4 meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso de normas con un delito de fraude. Los 3 exconcejales han sido condenados a entre 4 meses y 1 año de cárcel. El fallo de la sentencia notificada este lunes a las partes, que puede ser recurrida nuevamente en casación ante el Tribunal Supremo, obliga también a 5 de los 9 condenados, entre ellos Mónica Lorente y Ángel Fenoy, a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Orihuela con casi 600.000 euros, así como en la cuantía que fije definitivamente
previamente en otro procedimiento judicial un juzgado de lo contencioso administrativo de Elche. Los 24 encausados restantes, entre ellos también el exalcalde oriolano, José Manuel Medina, y otros antiguos ediles, han sido absueltos de todos los delitos de los que estaban acusados, según lo ha informado el TSJ. Esta es la segunda sentencia por esta causa que dicta la misma sala después de que la primera, emitida en 2020, fuera revocada por el Tribunal Supremo en 2024. El sector servicios encara 2026 con crecimiento moderado, apoyándose en el turismo, el comercio y el sector inmobiliario. AESEC prevé un año de expansión controlada con estabilidad en demanda interna y digitalización. El sector servicios seguirá siendo el principal motor de la economía española en 2026, aunque con un crecimiento más moderado que en años anteriores, según la Asociación de Empresas de Servicios AESEC. La entidad destaca que la demanda interna estable, la digitalización de procesos y la exportación de servicios, especialmente turismo y B2B, serán las principales palancas de la actividad, mientras que los costes, la productividad y la dependencia del turismo constituyen los principales riesgos para el sector. En la provincia de Alicante, donde los servicios representan el 72% del Producto Interior Bruto, el desempeño económico estará muy ligado a la evolución del turismo, al dinamismo de los servicios a empresas y a la contención de costes. AESEC subraya la importancia de mejorar la productividad y la innovación para competir en valor y no solo en volumen, especialmente en el área de Elche. Precisamente la campaña navideña ha tenido un efecto positivo en el empleo local. Elche redujo el paro en 138 personas en diciembre, de las que casi 3 de cada 4 pertenecen al sector servicios. La mayoría son mujeres menores de 25 años, reflejo de la feminización de esta actividad. En total, el municipio terminó 2025 con 17.347 desempleados, tras reducir el paro en 1.271 personas durante el año. En cuanto a la contratación, diciembre cerró con 3.602 nuevos contratos, de los que casi 3.000 correspondieron al sector servicios, en su mayoría temporales y a tiempo parcial. En toda la comarca, Santa Pola y Crevillent registraron descensos más modestos de 14 y 40 desempleados respectivamente. Según AESEC, estos datos confirman que pese a la moderación del crecimiento, los servicios siguen siendo el gran sostén de la economía local y provincial, combinando generación de empleo y dinamización empresarial. Pues seguimos aquí en Elche Noticias, recibimos a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Bona nit. Molt bona nit. ¿Cómo afronta Compromís este último año antes de las elecciones municipales? Bueno, pues convencidos de la importancia de seguir poniendo encima de la mesa los temas que están afectando a los ilicitanos e ilicitanas en su día a día, que es hablar de vivienda, hablar de la cesta de la compra, hablar de sanidad pública, de educación pública también, hablar de esos derechos y libertades que quieren resquebrajarles y por tanto, pues todavía pues con más fuerza, ¿no?, para centrar los debates que algunos quieren situar en otras esferas y también con discursos fáciles que buscan generar miedos en lugar de dar soluciones. Y en Compromís estamos convencidos de que en la política municipal existen las herramientas suficientes para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, y en eso nos vamos a centrar en este 2026. No sé si lo de generar miedo también tiene que ver por el Partido Socialista, que en muchas ocasiones ha usado el miedo de lo que viene de Vox para hacer un llamamiento al electorado. Bueno, yo creo que aquí el miedo quien lo está promocionando desde luego son las derechas, ya no solo Vox, ¿no?, sino el Partido Popular, y además es que a nivel local tenemos a un alcalde que representa perfectamente esas políticas de la ultraderecha, no porque le aprieten desde los socios de gobierno, que ya hemos visto a lo largo de esta legislatura que no ha sido así, sino por un convencimiento propio, ¿no?, en temas además tan delicados como hablar de feminismo, de diversidad o de migración, entre otras muchas cuestiones. En lo que se refiere al Partido Socialista, en todo caso, yo creo que, bueno, hablando a nivel general, ¿no?, a nivel estatal, pues bien le conviene también ponerse las pilas y entender que lo que tiene que hacer es dar solución a problemas como, por ejemplo, el de la vivienda, en lugar de aferrarse, ¿no?, también a ese miedo del que vienen, porque toca legislar, toca impulsar políticas que de verdad puedan contribuir a la mejora de la vida de las personas. Yo creo que en una situación como esta, decir que la economía en términos generales va muy bien, pues no ayuda a nada, ¿no?, a las familias que se están enfrentando a ese encarecimiento del coste de la vida, y lo que sí funciona es poner encima de la mesa políticas reales desde la izquierda, que son las políticas que nos hablan de justicia social, que acortan esa distancia entre los que más tienen y los que menos, que
blindan además los servicios públicos, que son los que necesitamos las personas normales para vivir con dignidad, y eso es desde luego lo que tiene que estar en el centro de la política en este momento. Vamos a hablar de vivienda. Ayer el Gobierno Central presentó algunas de las medidas que quiere poner en marcha para intentar solucionar el actual problema de la vivienda. ¿Qué le parecen a Compromís esas medidas que en los análisis que se han hecho en las últimas horas aseguran que van encaminadas más a defender al propietario que a los inquilinos de las viviendas? Bueno, pues en esa línea, ¿no?, que estabas comentando precisamente, pues desde Compromís entendemos que no puede ser esas políticas de vivienda una opción que se regulen los precios. Los inquilinos tienen que tener ese derecho a poder acceder a una vivienda digna y, por tanto, hay que aplicar las herramientas que además proporciona la legislación en estos momentos para regular, topar esos precios del alquiler. Podríamos tenerlo también en nuestro municipio, pero Pablo Ruz y Vox se han negado. Y desde luego para regular todo el otro ámbito que afecta también al encarecimiento del precio de la vivienda, como puede ser el alquiler turístico, entre otras cuestiones, o las casas vacías de grandes propietarios que no están en circulación en estos momentos. Entonces, nosotros desde Compromís entendemos que hay muchas fórmulas que se pueden poner encima de la mesa, también a nivel local, y así lo hemos hecho desde el inicio de esta legislatura, y desde luego no nos gustan esas fórmulas que lo que buscan, bueno, pues efectivamente parece beneficiar más a aquellos rentistas, ¿no?, que se están beneficiando con la especulación de la vivienda, en lugar de poner la mirada directamente en los inquilinos, que necesitan también de esa protección y al final de que se garantice ese derecho constitucional que tienen. ¿Cuáles son las fórmulas de Compromís? Porque es cierto que hay una ley estatal de vivienda, que se han anunciado medidas que por el momento no están funcionando o no se están aplicando. Bueno, la ley estatal de vivienda permite a las comunidades autónomas poner en marcha una medida que es básica, que es regular los precios del alquiler en las zonas que se denominan tensionadas, ¿no?, donde más ha aumentado ese precio de la vivienda a lo largo de los últimos años. Y en nuestro municipio tenemos muchos casos y muchos barrios, ¿no?, donde estoy convencida, con un análisis rápido podríamos ver cómo se han tensionado todas estas áreas residenciales. En este sentido, si no se están regulando en este momento los precios del alquiler, es porque la Generalitat Valenciana, en manos del Partido Popular, se ha negado a ello, y también a nivel municipal, Compromís presentamos una moción a principio de legislatura y Partido Popular y Vox votaron en contra, pero es que incluso han estado en contra de poner en marcha una ordenanza que regule los pisos turísticos, como sí ha hecho la derecha en otros municipios, y por tanto no entendemos por qué Pablo Ruz tiene esa deriva todavía más ultra aquí. Hemos propuesto que se aumente la inspección para que las casas vacías de los grandes propietarios, que son aquellos que tienen 10 o más viviendas, o bien paguen el impuesto que les pertoca, que es un impuesto que puso en marcha el anterior gobierno de izquierdas en la Generalitat Valenciana, o que se pongan a disposición, ¿no?, en el mercado del alquiler. Después hemos propuesto también, una vez más, como lo hicimos el año pasado, en las enmiendas a los presupuestos, una línea de 1,5 millones de euros que vaya dirigida directamente a ayudar a las familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler. Ya existe una partida para personas que están en situación vulnerable, pero estamos hablando de familias, de personas que tienen un empleo, pero que como consecuencia de ese encarecimiento pues no pueden hacer frente a ese pago mensual, y el ayuntamiento tiene que estar ahí para ayudarles. Pues bien, a todo esto ha votado en contra Pablo Ruz de una manera absolutamente injustificada, y creo además que el debate de la vivienda está siendo uno de los más ideológicos, ¿no?, a lo largo de esta legislatura. Para Pablo Ruz, la vivienda es un bien de mercado y quiere que se rija por la ley de la selva, que gane el más fuerte, o en este caso el que más dinero tiene, y para Compromís la vivienda es un derecho constitucional, un derecho básico de todas las personas, y desde luego las políticas tienen que ir dirigidas a poder asegurar que todo el mundo tiene una casa en la que vivir. El ayuntamiento sí que ha anunciado la construcción de en torno a 400 viviendas en diferentes puntos del municipio. ¿No le parece suficiente esa medida? Bueno, primero que eso es un anuncio que se hizo en su momento, en licitación no hay ni siquiera 400, una medida que se puso en marcha a mitad de la legislatura, por tanto ya no va a ser una realidad en este año que queda. Y además que en Compromís pues no coincidimos en la manera en que se ha orientado. Por ejemplo, entendemos que en este momento es básico que aquello que ponga en circulación las administraciones públicas sea vivienda en alquiler, y en este caso también pues existen modelos de compra, pero lo que nos preocupa es suelo público que la administración pues pone a disposición de promotores privados, pero claro, hay que garantizar que después pues eso revierte de nuevo, ¿no?, al sistema público. Pues ni siquiera está regulado cuál es el mínimo de casas que después va a quedarse el ayuntamiento con esas parcelas públicas que ha vendido, ¿no? Entonces yo creo que han jugado más a un modelo que está en estos momentos obsoleto, y que habría también que haber asegurado
que estas políticas que se están poniendo en marcha pues van a revertir la situación, y ciertamente lo no van a hacer en los términos en que se ha planteado. Uno de los fenómenos que se está viendo en los últimos meses es esa conversión de locales comerciales a vivienda. El Ayuntamiento anunció ayer que están trabajando en una posible ordenanza para regular que esas conversiones no se hagan en puntos comerciales del municipio. ¿Qué le parece a Compromís este fenómeno que está surgiendo en los últimos meses? A nosotros nos preocupa mucho por las dos vertientes que tiene. Por una parte, porque eso nos está llevando a que se generen infraviviendas, ¿no? En algunos casos, en espacios muy reducidos, en los que incluso están viviendo familias en condiciones que no son dignas para vivir, que puede no haber ventilación, no haber salida de aires, no haber un espacio, unos metros mínimos, que a pesar, bueno, de lo que diga la legislación, pues todos sabemos que a veces, desgraciadamente, echa la ley, echa la trampa, y tiene que aumentarse la inspección para poder asegurar que este fenómeno de la infravivienda no va creciendo más en nuestra ciudad. Y por otra parte tiene una afección a la oferta comercial. Yo creo que hay que defender el comercio de proximidad. El comercio de proximidad lo que hace también es generar comunidad, es el espacio, ¿no?, donde los vecinos y las vecinas se encuentran. Ejercen también un papel de alguna manera para dar mayor sensación de seguridad y desde luego para embellecer también los barrios y las pedanías, y es básico para una ciudad en la vida cotidiana que exista una red comercial fuerte. Entonces, creo que es necesario ordenarlo para poder asegurar que se blinden también esos espacios donde los comercios, también ayudados con políticas públicas, pues puedan seguir ofreciendo esa oferta a la ciudadanía y seguir llevando a cabo ese papel social también que tienen y que yo creo que tenemos que reivindicar. Respecto a esas deficiencias que decía que podían tener algunas de estas conversiones de local a vivienda, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, decía que apuntar eso o alertar sobre eso es una irresponsabilidad porque son los técnicos los que autorizan esa conversión de local a vivienda. Bueno, pues yo creo que toca darse una vuelta, ¿no?, por la realidad que viven algunas familias en estas casas y ver si hay que hacer un planteamiento de cambiar las condiciones que existen actualmente, porque a lo mejor, bueno, en algunos casos en que vaya bien una persona, pues a lo mejor las condiciones pueden bastar, pero no con más miembros, por ejemplo, de una unidad familiar. Y desde luego aumentar las inspecciones, y yo creo que esto es básico, en esto no puede estar nadie en contra, ¿no?, de que si vemos que este fenómeno está al alza, el ayuntamiento tiene la responsabilidad de poder garantizar que aquellas construcciones que se están dando en este tipo de bajos lo hacen con garantías. Otra de las prioridades de Compromís para este año es mejorar la capacidad adquisitiva de los ilicitanos e ilicitanas. ¿De qué manera lo quieren hacer? Bueno, para eso tenemos que hablar en primer lugar de empleo de calidad. A mí me apena sobre todo esta legislatura. A veces tenemos estas peleas, ¿no?, bueno, es que nosotros habíamos iniciado buena parte de los proyectos para los que Pablo Ruz ahora se pone la medalla, y efectivamente es así, pero yo creo que a la gente no le importa si los empezamos unos u otros, ¿no? Yo creo que lo que le importa es que las cosas al final se hagan realidad, y aquí el problema que vemos Compromís principalmente es que venimos de una legislatura anterior en la que se había avanzado en muchos proyectos que ahora efectivamente están cristalizando, pero el alcalde se ha conformado con esto y hemos perdido oportunidades de en el corto plazo contar con herramientas que nos permitan, por ejemplo en este caso, ir más allá. Y pongo un ejemplo muy claro en materia de empleo. Llevamos con la tramitación de la ampliación del parque empresarial muchos años, porque efectivamente es una tramitación muy farragosa, y esto no depende del ayuntamiento, esto es así, pero teniendo en cuenta lo que esto está costando, yo creo que ahora nos tenemos que haber sentado ya para hablar de la siguiente ampliación y que en un corto plazo estuviéramos hablando de más suelo público ofertado a que empresas innovadoras, empresas verdes, empresas que son en definitiva las que generan empleo de calidad, pudieran estar asentándose en nuestro municipio. O tenemos, por ejemplo, un plan de empleo juvenil que bueno, yo creo que ni siquiera se hizo un diagnóstico como tocaba serio de la situación, y en Compromís, por ejemplo, proponíamos que más allá de ayudas puntuales que del gobierno municipal, que puedan estar bien, hay que llevar a cabo pues políticas que sean realmente trascendentales, y aquí proponíamos un plan de alternancia juvenil para que las personas jóvenes, mientras se están formando, empiecen ya con ese trabajo, esa inclusión en el mercado laboral en condiciones dignas. Pero hablar de capacidad adquisitiva, o sea, desde luego es hablar también del resto de cuestiones asociadas como la vivienda y, por ejemplo, tener una sanidad de calidad y no tener que estar pagándose un seguro privado. Pero incluso esto pasa por desarrollar políticas que vayan dirigidas
a rebajar el precio de la cesta de la compra. Vemos como en estos momentos en otras ciudades, y es el caso de Nueva York, ¿no?, con el nuevo alcalde Mamdani, se estaba hablando de esos mercados públicos. Pues bien, en realidad en nuestro municipio ya tenemos esa experiencia, que son los mercados municipales, y pensamos que podrían ponerse encima de la mesa políticas municipales que fueran dirigidas un poco a topar los precios de esos alimentos básicos en estos entornos, con una experiencia que después pudiera ampliarse también al comercio de proximidad. Hay que recordar que este ayuntamiento ha puesto en circulación millones de euros a lo largo de los últimos años dirigidos a los bonos comercios, y ¿por qué no estar dirigiéndolos a rebajar el precio de la cesta de la compra en estos momentos? ¿Cree que el Gobierno central, del que participa de alguna manera Compromís, está dando respuesta a esos problemas de los que hablaba, que tienen en este caso los ilicitanos e ilicitanas? Hablaba de que la situación macro funciona bien, los indicadores están ahí, pero la parte micro, la de las familias, el bolsillo, no termina de hacer frente a la situación que pueden atravesar los ilicitanos e ilicitanas. Pues creo que en algunos casos sí se está dando una respuesta importante. Yo creo que en materia de empleo es evidente, ¿no?, todo lo que se está legislando para poder mejorar las condiciones de trabajo de las personas y su capacidad adquisitiva, y esto pasa por subir el salario mínimo, esto pasa por mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables, o también por llevar a cabo reformas laborales que puedan asegurar también esos contratos fijos, ¿no?, y esto se ve también de manera directa en ese número de afiliaciones en la seguridad social en esta ciudad, pero desde luego queda ir mucho más allá en muchas cuestiones, y la vivienda es una de ellas, ¿no? Yo creo que aquí es donde más tenemos que reclamarle al Gobierno central. Las políticas tienen que ser todavía mucho más directas y tener un impacto mucho mayor, porque efectivamente aquí que sigan pasando los años y que sigan generaciones de personas sin poder acceder a una vivienda, va a ser un drama que nos va a costar desde luego muchos años sanar como sociedad. Hablaba de la sanidad. Compromís va a seguir dando la batalla por la reversión del Vinalopó. Conocíamos ayer que el síndic les ha dado la razón respecto a un posible enriquecimiento injusto de Ribera Salud. ¿Va a seguir Compromís en esta línea? Por supuesto, Compromís vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes la reversión del Hospital del Vinalopó al sistema público, por una cuestión de justicia, porque todos los ilicitanos e ilicitanas merecen una sanidad de primera, y entendemos que eso solo lo puede proporcionar la administración pública. De hecho, quiero recordar que acabábamos 2025 con esos audios del CEO de Ribera Salud admitiendo que estaban utilizando fórmulas en las que, bueno, pues primaba la rentabilidad económica antes que la atención sanitaria a los pacientes, y eso al final es lo que hemos estado denunciando en Compromís a lo largo de este tiempo, y no solo Compromís, sino muchísimos usuarios y usuarias que así lo han puesto de manifiesto a lo largo de los últimos años, y también del propio personal del centro, que bueno, vemos cómo cuando tienen ocasión van saliendo de este centro hospitalario buscando mejores condiciones, sobre todo porque sufren una presión asistencial que es imposible, ¿no?, al final poder estar garantizando esas condiciones dignas. Pero quiero decir, Compromís no nos vamos a centrar solo en hablar del Hospital del Vinalopó. Creo que hay un problema en términos globales, que es esas largas listas de espera, sobre todo en atención primaria, y esto es un drama que estamos viviendo también en nuestro municipio, y desde luego eso va a seguir en el foco para nosotros. Y a mí me parece que en materia de sanitaria Pablo Ruz ha tenido una de las posiciones pues más equivocadas a lo largo de toda la legislatura. Si en algo ha fallado este alcalde, desde luego, es en no saber reclamar, por una parte, las infraestructuras sanitarias que necesitaba esta ciudad, y por otra, desde luego, estar exigiéndole a la Generalitat Valenciana que resuelva el problema que vivimos en esta ciudad con las listas de espera en los centros de salud, con situaciones que se están dando, en este caso en el Hospital del Vinalopó, con no dar una respuesta a los nuevos bloques quirúrgicos del Hospital General, o por ejemplo engañando a los vecinos y vecinas de Torrellano, a los que Pablo Ruz prometió un centro de salud. Ahora dice que se tienen que conformar con un consultorio, que por cierto ha pasado varias semanas cerrado sin dar más explicaciones a los vecinos y vecinas. Otra de las prioridades de Compromís en este año es defender los derechos democráticos. ¿En qué sentido están comprometidos los derechos democráticos? Bueno, yo creo que es muy claro cómo en esta ciudad estamos viviendo una regresión, volver, ¿no?, a unos tiempos del blanco y negro, en el que se están cuestionando valores democráticos fundamentales, en el que se cuestiona la igualdad entre mujeres y hombres, en el que se cuestionan las políticas de diversidad que pueden asegurar también la igualdad para las personas del colectivo LGTBIQ+, y donde incluso se está amenazando a las personas migrantes y criminalizándolas
personas, intentando pues culpabilizarles de todos los males de la sociedad, ya sabemos, como una cortina de humo, para que no señalemos esas políticas que hacen Partido Popular y Vox de acrecentar precisamente las desigualdades sociales y hacer más ricos cada vez a los ricos y más pobres cada vez a los pobres o a las personas normales, ¿no? Entonces, vemos cómo el alcalde, por decisión propia, pues es el primero en abanderar este tipo de discursos. Esta llega a manifestarse incluso, para mí, en votaciones tan dolorosas como las que se han escenificado en el Pleno, como digo, culpabilizando, criminalizando de manera absolutamente injustificada a personas migrantes, o incluso votando en contra de los pronunciamientos a favor del pueblo palestino que Compromís hemos llevado al Pleno en los últimos tiempos. Y para nosotros eso es una agresión en términos democráticos brutal, que afecta de lleno a la convivencia en este municipio, que es una convivencia sana. Y entonces en Compromís lo que vamos a hacer es, pues, desde luego, enfrentarnos a ese tipo de discursos que tienen Pablo Ruz y Vox, pero sobre todo pues destapar cuál es esa maniobra, ¿no?, que hay detrás de este tipo de discursos fáciles, y es pues querer ocultar la necesidad que hay al final de la reforma de un sistema que vemos cómo hace agua por todos los sitios y que necesita volver a poner a las personas en el centro. Van a presentar alegaciones al presupuesto, mañana Sí. lo van a comunicar en una rueda de prensa. ¿Qué van a proponer? Porque ya presentaron unas enmiendas que fueron rechazadas en su totalidad. Bueno, pues presentamos de nuevo esas enmiendas, porque nosotros entendemos que un presupuesto de más de 250 millones de euros está como mínimo para dar respuesta a los problemas principales que tiene la gente en la calle, y esto no lo hacen estas cuentas de Pablo Ruz y de Vox. Pero además queremos recordar algunas cuestiones fundamentales, y es que este presupuesto ha llegado sin que haya ningún tipo de participación, ni por parte de los grupos políticos, ni por parte del Consejo Social, que es un órgano que está reglamentado y que tenía que haber sido informado de ese presupuesto antes de que fuera Junta de Gobierno, y no sucedió así. Queremos recordar también de que estamos hablando de una duplicación de la deuda municipal, que esto va a ser algo también que vamos a pagar durante mucho tiempo, porque bueno, ya tenemos un plan económico y financiero por culpa de ese derroche del señor Ruz, y como digo, además esto sin dar respuesta a las necesidades que tiene la gente. Luego queremos volver a recordar que estamos viviendo la gran mentira de este alcalde, que nos decía que no se iban a subir ni los impuestos ni las tasas públicas, y objetivamente cualquier ciudadano que compare los recibos del 26 con los del 23 verá cómo está pagando mucho más. Y por supuesto también queremos hablar de esas inversiones que se nos vienen repitiendo desde 2023, que vuelven a aparecer en el presupuesto de 2026 porque Pablo Ruz no ha sido capaz de ejecutarlas. Por tanto, yo creo que nos toca centrarnos un poco en desmentir todo aquello que, bueno, a este alcalde, ¿no?, que le gusta tanto un poco el brilli-brilli, decimos, ¿no?, y este mundo de princesas, de reyes, de reinas, ¿no?, que le gusta mucho, y de Mare de Deus, pues intenta ocultar que es una mala gestión económica, unas políticas que no hacen frente a las necesidades reales de la gente, y una política en términos sociales muy regresiva, además. Las enmiendas las presentaron en conjunto con Podem y Esquerra Unida. ¿Las alegaciones también van en conjunto? Sí, bueno, porque como hemos vuelto a presentar esa batería de todas las enmiendas que trabajamos conjuntamente, pues son en la misma línea. ¿Esa alianza va a llegar hasta las elecciones? Por parte de la parte que yo represento dentro de Compromís, esa es la voluntad, y yo creo que tenemos un mandato de la ciudadanía en estos momentos, que es poder sumar todo aquello que nos une, que yo creo que es mucho más que lo que nos separa, y por eso precisamente hace meses que venimos hablando de estas formaciones políticas, centrándonos en aquello que compartimos, en aquellas iniciativas que consideramos que son importantes, que deben ponerse en el centro en una próxima legislatura. Un trabajo además que ha venido tocando todos los ámbitos municipales, y que, bueno, esperemos que entre ahora en una nueva fase en la que podamos también compartir con los diferentes agentes sociales y la ciudadanía en general, porque yo creo que este tiene que ser un proyecto amplio que sume a todas, no solo a las organizaciones políticas, sino a las organizaciones sociales de esta ciudad, que estamos convencidos quieren un cambio político a partir de 2027, y desde luego vamos a hacer todo lo posible para que así sea, y estamos convencidos de que podemos lograrlo, porque así lo estamos palpándolo en la calle en estos momentos. Porque ahora sí se puede hacer esa alianza y no se pudo hacer en 2023 para las elecciones. Bueno, en iniciativa lo intentamos también, ¿no?, que fuera así posible en 2023, y de hecho fuimos quienes hicieron diferentes ofertas, digamos, encima de la mesa. En aquel momento pues
no se quisieron pues, entender de esta manera, y yo creo que ahora también hemos aprendido de los errores, hemos empezado el proceso mucho antes, desde digamos casi la mitad de la legislatura, hemos empezado por hablar de políticas, que yo creo que esto debe ser lo fundamental, sentarnos para decidir qué nos une y cuáles deben ser las prioridades, y que después hablar del quién y del cómo, eso tiene que llegar en el último momento, una vez todo el anterior proceso esté resuelto con toda la claridad y con toda la solidez. Así que yo creo que vamos con buen paso, por el buen camino, y yo confío en que lo que bien empieza, bien acaba. Aunque quieren hablar del quién más adelante, le tengo que preguntar si usted quiere encabezar ese proyecto. Bueno, yo creo que todavía es pronto, ¿no?, para decidir quiénes van a ser las caras que van a estar ahí presentes en 2027, pero desde luego estoy absolutamente implicada en todo este proceso, no solo en la labor municipal que estoy llevando a cabo, sino que, como digo, ese frente amplio vaya a ser posible también. ¿Le gustaría encabezar ese proyecto? Bueno, yo creo que todo a su debido tiempo. Ayer despedíamos al exalcalde de Elche, a Carlos González. Usted le dedicaba unas palabras. Estuvieron juntos trabajando durante 2 legislaturas. ¿Qué recuerdos tiene de esas legislaturas, del trabajo junto a Carlos González? Bueno, yo creo que es también importante en un espacio como el Pleno Municipal poner en valor la cordialidad institucional, ¿no? Y también agradecer la labor que obviamente pesa más sobre quienes ejercen como alcaldes o alcaldesas, y creo que así también pues toca reconocerlo independientemente del color político que tengan, pero es verdad que en particular pues en Compromís, y yo he podido compartir estos 8 años anteriores al lado del señor González, como digo, con aciertos y errores colectivos, con diferencias también, porque tener un gobierno de coalición pues implica a veces discutir mucho para llegar a buen puerto, pero bueno, yo pongo en valor que Carlos es una persona con muy buen talante, ¿no?, y que yo creo que esto es algo que se percibe entre la gente, una persona también muy convencida y de defender los valores democráticos, que esto nos podría parecer normal, pero que ha dejado de ser lo ordinario en estos tiempos locos que vivimos en política. Y bueno, no me quedo sobre todo con algunas de las grandes actuaciones que hemos llevado a cabo, por ejemplo, pues la corredora, la renovación del sistema de autobuses, el poner en marcha pues toda esta tramitación para la ampliación del parque empresarial, las políticas sociales, sobre todo en el momento de la pandemia, que yo creo que es de las cosas, ¿no?, que más huella nos han dejado en este tiempo. Para mí el recuerdo desde luego es muy grato, y yo por eso quería, pues creo que era de justicia también agradecerle ese paso, su implicación, y además convencida de que lo ha hecho con todo el amor por esta ciudad. Supongo que a la hora de escribir esas palabras también echó la vista atrás de esos 8 años. ¿Cree que se pudo hacer algo más en esos 8 años de lo que hicieron en el gobierno? Seguro, estoy convencida, ¿no? Y también le pasa a uno que cuando lleva más años, ¿no?, y ha adquirido más experiencia, piensa que si ahora volviera a la casilla de salida podríamos haber llegado más lejos. También hay que tener en cuenta que la primera legislatura era una legislatura en la que el gobierno estaba en minoría y ni siquiera pudimos sacar adelante una actuación tan buena como la corredora, y que después con un gobierno en mayoría sí que fue posible en la siguiente legislatura, pero que fue un inicio muy complicado en el que vivíamos en minoría, y por tanto pues había que ir mucho al acuerdo puntual con unas formaciones políticas pues que no eran progresistas, como era el caso de Ciudadanos en aquel momento, y que imposibilitaban que hubiéramos podido llegar más lejos. Entonces yo creo que también hay que ser justos con eso, pero hay algunas medidas, y por ejemplo en materia de vivienda yo creo que sí, no queda echando la vista atrás, es verdad que se ha recrudecido todo en los últimos años, pero que tendríamos que haber activado las bases, ¿no?, para que fueran más lejos algunas cuestiones. Y a nivel de transformación social, que son, pues, era más parte de mi concejalía, yo creo que hicimos cosas muy significativas, pero eso, pues echando la vista atrás, ojalá pudiéramos haber llegado más lejos aún, pero estoy convencida de que a partir de 2027 lo haremos. Esther Díez, portavoz de Compromís, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Un placer, muchas gracias. Y a ustedes les dejo ahora con la información del deporte con Pepe Morago.